Sean bienvenidos a nuestra reunión Vida y Ministerio Cristianos. Nos da gusto tenerlos aquí reunidos. Vamos a iniciar como es debido para abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir el alimento espiritual. Y para empezar con este programa que se ha preparado, les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para entonar una canción a Jehová. La canción que estaremos entonando es la número 125 y tiene como tema: Felices son los misericordiosos. Muy bien, pues, ¿qué veremos en esta reunión? Preste mucha atención porque sin duda la información que se ha preparado va a ser muy beneficiosa. Por ejemplo, ¿qué nos enseña de Jehová la parábola del hijo pródigo? Estaremos analizando un discurso con este tema. ¿Sabía usted que esta es una de las parábolas más largas que contó Jesús? Y que a diferencia de las otras en las que Jesús habló de cosas inanimadas, como por ejemplo la semilla o los terrenos, en esta Jesús destaca la estrecha relación que había entre un padre y sus dos hijos. Así es de que no perdamos detalle de esta información. Por otro lado, de acuerdo con Lucas capítulo 16, versículo 10 al 13, surge una pregunta muy interesante. ¿Qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos sobre las riquezas injustas? Bueno, aquí vamos a ver un breve relato que habla acerca de este asunto y qué lecciones podemos extraer de esto. Además, en la sección Nuestra vida cristiana, veremos un video. ¿Qué nos enseña este video? El regreso del hijo pródigo. En cuanto al peligro de dedicar nuestra vida al trabajo,
las malas compañías, la importancia de hacer caso a los consejos y finalmente el arrepentimiento y el perdón. ¿Qué nos enseña este video con respecto a esto? Prestemos mucha atención también. Y finalmente, en el estudio bíblico de la congregación, se va a dar respuesta a una pregunta muy interesante. ¿En qué sentido es Jesús el Señor del sábado? Bueno, prestemos mucha atención a esta información que se estará dando. Por eso, para dar inicio a nuestra reunión, invitemos a nuestro hermano Ricardo Robles, que dará el tema, la parábola del hijo pródigo. En una respuesta que da Jesús a la murmuración de algunos fariseos y escribas, porque Jesús recibía a personas pecadoras, en el sentido de recaudadores de impuestos, pecadores, comía con ellos. Él les contesta, les da una respuesta poniendo una ilustración. Esa ilustración tiene cosas muy interesantes. Ustedes recordarán la parábola, la ilustración del hijo pródigo. Esta parábola, noten ustedes, describe un profundo amor, describe compasión de un Padre amoroso, el Padre Celestial. Y esta descripción es de alguien que ama a sus hijos, a los hijos terrestres, cuando permanecen con Él, aun aquellos que se alejan y regresan. En esta parábola encontramos que el hijo pródigo en realidad representa a pecadores reconocidos, es decir, pecadores reconocidos. Así que si abrimos el libro o el Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 en adelante, encontramos un relato bien motivador, pero nos hace pensar mucho. Por ejemplo, mire, el hijo menor pide la herencia y se reparte la herencia. En la ley, el hijo menor ganó porque recibía una doble, como el hijo menor, recibía una doble porción de la herencia. Pero, ¿por qué pedía esa herencia? ¿Porque el padre había muerto? No, el padre vivía. Entonces, ¿por qué pedía esa herencia? Sencillamente porque él quería hacer lo que quería con su vida. Él quería disfrutar, ser independiente, gozar del mundo y todo lo que éste tiene. Deslumbra, ¿verdad? En esta parábola, hermanos, encontramos también que el padre corresponde, porque después de darle, no se opone, le da lo que él quiere, es decir, lo que tú quieras. ¿Qué hace el hijo? Malgasta lo que tiene. Ahí en Lucas 15, 13 en adelante, dice que malgasta lo que tiene. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues sencillamente que avienta, derrocha. Pues se quiere comer, como dice por ahí la gente, ¿verdad? El mundo a puños. Disfrutar la vida, vivir la vida, gozar la vida. Pero, ¿qué sucede? Desde luego, empieza a manejar una vida disoluta, que significa desenfreno. ¿Y sabe por qué? En realidad no sabemos qué hizo, cómo lo hizo, pero vivir alejado de Jehová y sin principios es vivir una vida fuera del orden teocrático, es decir, del orden de Jehová. Aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que en vez de quedarse en casa, en vez de valorar todo lo que Jehová o el Dios Padre le había dado, no le faltaba nada, no necesitaba nada. Y fíjese, hoy triste, pero algunos
abandonan el servicio a Dios. ¿Por qué? Quizás creen que se están perdiendo algo bueno. O quizás algunos dicen, es que ese padre es muy restrictivo. No me deja hacer lo que yo quiero. Sin embargo, algunos otros, el interés por los placeres, por el sexo opuesto, cometen adulterio, cometen fornicación, viven la vida según ellos. Pero qué desilusionador. Podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando a alguien sucede una situación de estas, o cuando alguien dice, yo ya no quiero ser siervo de Jehová, a todos nos duele mucho. Y uno siente un pesar muy fuerte. No solo los ancianos, todos queremos recuperar a este hermano. Sin embargo, pues a nadie se le obliga. Si quieren aceptar el yugo cristiano, adelante. Si no, pero volviendo a la ilustración, hermanos, podemos encontrarnos, ¿verdad?, que el hijo pródigo en su momento, en su situación, donde vivía, no le faltaba nada. Tenía todo, vivía, disfrutaba, gozaba de excelencias materiales y espirituales. Pero pues quiso vivir con las normas contrarias, y cuando esto sucede, pues empieza a tener nuevas amistades. Lógicamente, empieza a vivir otra vida con diferente gente, con otros, ahora sí, con otros amigos en el mundo. ¿Y qué pasa? No le va bien. No le va bien a alguien así. Pero la ilustración que encontramos aquí nos hace ver que cuando alguien tiene un problema como estos y es sincero con Jehová, reflexiona y piensa y medita. Este personaje, volviendo nuevamente a la ilustración, pues note, se acaba el dinero porque lo derrochó y ahora va a buscar trabajo. Sí le da a alguien diferente, es decir, encuentra otro sistema de vivir. Pero este era judío, consigue el trabajo hasta de cuidar cerdos, y la ley judía decía que el cerdo era inmundo. Note hasta dónde puede llegar alguien que deja a Jehová, se va hasta las cosas sucias e inmundas. Pero lo importante aquí de esta ilustración, que cuando el hijo reflexiona porque está en dificultades, reflexiona, comienza a pensar todo lo que dejó, medita y hasta llega a decir, quisiera ser como uno de sus trabajadores de mi padre, porque comían mejor, estaban en mejor condición. En medio de tanta desesperación, podemos decir, recobra el juicio. Pero ahí va el asunto, hermanos, ¿cómo reacciona el padre cuando lo ve? Ese es el detalle. Es probable que el padre, cuando ve la tristeza, cuando ve el profundo arrepentimiento de aquel hijo, le perdona y ordena a sus esclavos, vayan, traigan la ropa, la mejor, los anillos. Quería lo mejor porque recuperaba a un hijo. Dos detalles interesantes: la humildad de aquel hombre y el amor y la misericordia de nuestro Padre Jehová. ¿Qué aprendemos? Porque aquí hay lecciones muy significativas. Por ejemplo, mire, si usted ve su guía, en la semana esta hay 13 lecciones. Por ejemplo, mire la primera. La primera lección nos dice, permanecer en el pueblo de Jehová es lo más sabio. Jehová nos protege, Jehová nos cuida con cariño, nos da lo que necesitamos. Sería un grave error alejarnos buscando placeres
en un país lejano. La segunda lección: si en algún momento nos desviáramos del camino, porque pudiéramos desviarnos, si nos desviáramos del camino, debemos ser humildes como ese hijo pródigo, porque la ilustración no ilustra nada más lo malo, lo bueno. Regresa al Padre y tiene su aprobación. Y el tercer asunto: al ver la diferencia entre la actitud de un padre que recibe con cariño a su hijo, estar dispuesto a perdonarlo, es muy importante. Y el hijo mayor, que no pudimos ya verlo, bueno, él reacciona con indiferencia, reacciona con frialdad. Sin embargo, la lección nos dice que los siervos de Dios queremos perdonar y recibir a cualquiera que se arrepiente de la verdad y regresar a casa de nuestro Padre. Debemos alegrarnos porque nuestro hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Muchas gracias, hermano Robles, por el desarrollo de este discurso, sin duda muy interesante. Ahora vamos a continuar con la siguiente sección de esta reunión: busquemos perlas escondidas. Y para ello vamos a invitar a nuestro hermano Jiré Peña. Correcto, hermanos. Iniciemos por favor la consideración de Busquemos Perlas Escondidas de esta semana, leyendo por favor de nuestro ejemplar de la Biblia. ¿Quién podría ayudarnos a leer por favor Lucas 14:26? Fernando, por favor. Y si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre, y a su esposa e hijos y hermanos, y hermanas así, y hasta su propia alma, no puede ser mi discípulo. Correcto, Fernando. Muchas gracias por tu lectura. Pregunta: ¿qué significa el verbo odiar en este contexto? Hermana Ingrid de Limón, por favor. Sí, significa sencillamente amar menos. Y tenemos el ejemplo de la Biblia donde dice que Jacob odiaba a Lea y amaba a Raquel. Aquí lo que en realidad estaba diciendo es que amaba menos a Lea que a Raquel. Por lo tanto, entonces podemos concluir que Jesucristo no quería decir que sus seguidores debían ser hostiles o tener aversión a sus familiares, sino más bien les estaba diciendo que debían de amar menos, por decirlo así, que a él. Correcto, hermana. Muchas gracias por su buen comentario. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Sí, es que si Jesús hubiera querido transmitir esa idea que la gente suele darle, o ese matiz que suelen darle a la palabra odiar, pues obviamente no coincidiría con el amar al prójimo o otros principios de los cuales se basan las normas de Jehová, que es el amor. Entonces nos damos cuenta cómo cada vez que en la Biblia leamos la palabra odiar, ver si se refiere solamente a un sentimiento de hostilidad o a decidir evitar la compañía de alguien o a amarlo menos, pero nunca Jehová va a promover que nosotros le queramos hacer daño a otra persona. Correcto, sería contradictorio. Pasemos a la siguiente pregunta, por favor. Leamos Lucas capítulo 16, versículos 10 al 13. ¿Quién quiere ayudarnos, por favor? Hermana Verónica, por favor. La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Por lo tanto, si ustedes no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con las riquezas injustas, ¿quién les encomendará lo que es verdadero? Y si no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es para ustedes mismos? Ningún sirviente de casa puede ser esclavo de dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y de las riquezas. Correcto, muchas gracias por su buena lectura, mi hermana. Pregunta: ¿qué quiso enseñar Jesús a sus discípulos sobre las riquezas injustas? Hermana Kesia de Rojas, por favor. En la historia que Jesús relata aquí, el mayordomo hace amigos para su propio beneficio. Así es que en esta ocasión Jesús está animando a sus discípulos a ser amigos en el cielo por motivos que no fueran egoístas, ya que la forma en que usamos las riquezas demuestra si somos fieles a Dios o no. Y una manera de hacerlo es usando las cosas que tenemos para contribuir a la predicación mundial que Jesús predijo. Correcto, hermana, muchas gracias. Hermana Antonieta de Peña, por favor. Sí, otra manera práctica de usar nuestras riquezas injustas o nuestros bienes materiales es
haciéndolo de manera práctica, como lo hace la niña de nuestra experiencia que relata la historia, la revista La Atalaya. Nuestra pequeña hermanita ahorraba en una cajita su dinero que sus padres le daban, e incluso ella se abstuvo de comprarse algunos juguetes. Cuando llenó su cajita de dinero, ella la dio para el adelanto de las buenas nuevas. Entonces no importa si tenemos mucho o si tenemos poco, debemos de utilizarlas para el adelanto de las buenas nuevas. Correcto, buen ejemplo. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Manuel Velázquez, por favor. Realmente ahí se nos muestra en la parábola del hijo pródigo cómo Jehová es bastante amoroso para con aquellos que dejan su organización. Él está al pendiente. Aún así sabemos que se ha publicado un folleto que habla sobre aquellos que han dejado la organización. Entonces Jehová nos muestra su gran amor que tiene por ellos, también por los que estamos dentro, ¿verdad? Pero sobre todo por aquellos que están afuera. Correcto, muchas gracias, mi hermano. Hermana Brenda Plata, por favor. En el capítulo 15, el versículo 4, vemos que el pastor va a buscar a la oveja perdida, pero es interesante notar que en ese momento los pastores no dejaban abandonadas a las ovejas restantes, sino que buscaban a otro pastor que pudiera encargarse de su cuidado. Esto me enseña de Jehová en que Él es el Dios más leal, porque aunque tiene un interés especial en hacer que aquellas ovejas perdidas regresen a Él, los que nos esforzamos todos los días por hacer su voluntad no nos deja en el olvido, sino que gracias a su Espíritu Santo, todos los días mediante publicaciones o nuestros hermanos en la fe, recibimos su cuidado para no salirnos de sus brazos. Correcto, mi hermana, qué buen comentario, muchas gracias. Hermana María José Mesa, por favor. En Lucas 14:8, Jehová y Jesús demuestran un profundo interés por nuestra manera de actuar, ya que ellos nos enseñan con el ejemplo. En este caso, Jesús observó que la gente pues buscaba los mejores asientos y destacó que no debíamos ser así, que debíamos de ser humildes. Y él así fue. Cuando estuvo aquí en la tierra, quizás no tuvo el mejor puesto o un puesto que fuera alto ante los ojos del mundo, pero cuando subió al cielo, realmente tuvo el mejor puesto ante los ojos de Jehová. Correcto, muy bien. Muchas gracias. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Leonardo Llanos Jr., por favor. En Lucas 15:2 nos muestra que los fariseos tenían un defecto, que era la murmuración. En lugar de ver las grandes cualidades de Jesús, se concentraron en inventar defectos y apegarse a ellos, lo que los llevaba a la crítica. Nosotros, en lugar de ver los defectos de los hermanos, concentrémonos en sus cualidades y no hablemos mal de nadie. Perfecto, qué punto tan interesante. Hermana Lorena de Arreola, por favor. Cuando yo actúe en situaciones cotidianas dentro de mi hogar, que podrían ser inclusive cosas insignificantes, como estoy viendo televisión o entrando en internet, me tengo que asegurar si voy a ser fiel en lo mínimo y si quiero agradar a Jehová. Correcto, muy bien. Hermana Elena Millán, por favor. En Lucas 15:6 el Señor Jesucristo menciona: regocíjense conmigo porque he hallado mi oveja. Todos los cristianos colaboramos en la búsqueda de personas que puedan llegar a ser discípulos de Jesús, y cuando empiezan a asistir a las reuniones en el Salón del Reino, cada uno de los presentes contribuimos a que crezca su aprecio por la adoración verdadera. Correcto, muy bien. Hermano Leonardo Figueroa, por favor. En Lucas 15:17 dice que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente por 90 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Correcto, muchísimas gracias por tu comentario. Un último, hermana Belén Espinosa, por favor. En una ocasión Jesús dijo que sus discípulos eran la sal del mundo, pero en Lucas 14 del 34 al 35 dice: si la sal pierde su fuerza, ni para la tierra ni para el estiércol es apropiada. Esto puede aplicar a los que apenas estudian la Biblia o a discípulos que ya llevan tiempo, que empiezan con mucho entusiasmo, pero después se pierde y se hacen inútiles, como la sal vieja, e inservible para Dios. La enseñanza está en meditar qué clase de sal queremos ser. Correcto. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Continuamos con nuestra reunión. Muchas gracias, Jiré, también por el desarrollo de esta parte, y también pues agradecemos a todos sus muy buenos comentarios. Vamos a continuar, ahora vamos a ver la lectura de la Biblia.
Estamos analizando Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 14. Nuestro hermano Francisco Martínez ha preparado esta lectura. Le escuchamos con atención. Y en una ocasión, cuando entró en la casa de cierto gobernante de los fariseos en un día de sábado para tomar una comida, lo estaban observando detenidamente. Y mira, estaba delante de él cierto hombre que tenía hidropesía. De modo que tomando la palabra, Jesús habló a los que estaban versados en la ley y a los fariseos, y dijo: ¿Es lícito curar en sábado o no? Mas ellos guardaron silencio. Con eso, él se asió del hombre, lo sanó y lo despachó. Y les dijo: ¿Quién de ustedes, si su hijo o su toro cae en un pozo, no lo saca inmediatamente en día de sábado? Y no pudieron contestar respecto a estas cosas. Entonces pasó a decirles a los invitados una ilustración, puesto que reparó en cómo escogían para sí lugares más prominentes, y les dijo: Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te recuestes en el lugar más prominente. Puede que alguien más distinguido que tú haya sido invitado con él en este tiempo, y que venga él que te invitó a ti y a él, y te diga: deja que éste tenga el lugar, y entonces tendrás que irte con vergüenza a ocupar el lugar más bajo. Pero cuando se te invita, ve y reclínate en el lugar más bajo, para que cuando venga el que te haya invitado, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los demás convidados contigo, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Enseguida prosiguió a decir también al que lo había invitado: cuando des una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Quizás alguna vez ellos también te inviten a ti en cambio, y esto llegue a ser tu pago correspondiente. Pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagártelo, pues se te pagará en el día de la resurrección de los justos. Muy bien, queremos agradecer a nuestro hermano Francisco Martínez por esta lectura que hemos apreciado, y queremos destacar, de acuerdo con el libro Benefíciese, si usted lo trae a la mano, les invitamos a todos que lo puedan sacar y dirigir su atención a la página 97. Ahí en la página 97 estamos en la lección Uso adecuado de las pausas. ¿Y por qué es importante las pausas? Dice el recuadro: el uso acertado de las pausas es fundamental para la buena comprensión del lenguaje hablado. Además, sirve para resaltar los puntos principales. Y dice el párrafo 3 al final: si el lector no hace las pausas que exige la puntuación, dificultará la comprensión del texto e incluso puede que distorsione su sentido. En este caso, vimos que nuestro hermano Francisco se esforzó por utilizar las pausas de manera adecuada y de esta manera le dio un énfasis acertado. Hermano Francisco, queremos agradecerle por su buena lectura y al final también darle alguna sugerencia sobre este asunto. Muy bien, pues hemos terminado la primera sección de nuestra reunión. Ahora vamos a pasar a la siguiente: seamos mejores maestros. Y vamos a empezar con la primera, que tiene que ver con la segunda revisita. Esta responderá a una pregunta y también en el desarrollo de la misma se va a invitar a la persona a las reuniones. Nuestra hermana Beatriz Sandoval y su ayudante Alex Larios han preparado esta demostración. Les prestamos atención. Alex, me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saber que estás bien, porque la vez anterior que platicamos me decías que tenías problemas y quedamos en que hoy responderíamos la pregunta de qué pueden hacer los jóvenes para evitarse problemas. La verdad se me interesa saber qué puedo hacer, porque se me hace muy difícil poderlos evitar. Bueno, mira, entonces veamos un texto que te va a ayudar. Se encuentra aquí registrado en la Biblia, en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Te lo voy a leer, mira lo que dice. Además, dice, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides y no te desvíes de los dichos de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Ámala y ella te salvaguardará. ¿Notaste que dos cosas son importantes para que te puedan ayudar a cuidar y salvaguardar o proteger? Pues dice que es sabiduría y entendimiento. Exacto, ¿verdad? Y mira por qué. Pongamos un ejemplo. Cuando una persona actúa con sabiduría, es sensata y prudente, porque se da cuenta a tiempo del peligro y además sabe diferenciar o reconocer los problemas, por lo tanto los evita. Por eso dice el proverbio, no la dejes, ella, o sea la sabiduría, te protegerá. Entonces, si es para tu protección el que adquiera sabiduría, ¿crees tú que sea importante? Pues sí, porque proviene de Dios. Bueno, y si tú escuchas el consejo, ¿qué crees que te ayuda a evitar? Pues que si lo escucho, me puede evitar de muchos problemas innecesarios. Exacto, Alice, qué bueno que piensas así, porque pues lamentablemente la mayoría de los jóvenes no piensan igual, porque todos se encuentran muy ocupados en las redes sociales y no se dan cuenta del peligro que corren al usarlas demasiado. Por eso es que se acarrean muchos problemas. Pero, ¿verdad? Entonces, para que tú o no te suceda eso y puedas tomar buenas decisiones, ¿dónde crees que puedas hallar el mejor consejo práctico para tu vida? Supongo que es leyendo la Biblia. Exactamente, y también escuchándola. ¿Y cómo? Bueno, mira, nosotros como testigos de Jehová nos reunimos cada semana para aprender y escuchar la Biblia. Por eso me gustaría invitarte para que vayas a una de estas reuniones y tú también te beneficies. Mira, de hecho, es tu invitación. Gracias, mira, ¿así es como lo hacen? Así, mira, así nos reunimos. Pero ¿qué te parece si me acompañas el sábado? Sí, se ve muy interesante. Déjale, digo a mi mamá, a ver si me quiere acompañar. Está bien, Alex, muy bien. Muy bien, queremos también agradecer a nuestras hermanas por esta demostración que han realizado y también el esfuerzo que vemos al prepararse. Vemos una buena preparación. Queremos dirigir nuestra atención para ver algún consejo del libro Benefíciese, ahí en la página 209. La lección 36, desarrollo del tema. ¿Por qué es importante que nosotros desarrollemos el tema de acuerdo a lo que nos corresponde? Dice ahí el párrafo 1 en la parte final, cuando todas las ideas principales se conectan directamente con el tema y contribuyen a su desarrollo, es más fácil que el auditorio las recuerde y las valore. Entonces aquí pudimos ver que nuestra hermana Beatriz hizo esto, contribuyó a que las ideas fueran una en una y no se salió del tema. Queremos agradecerle, hermana Beatriz, y al finalizar también darle alguna sugerencia sobre este asunto. Muchas gracias a las dos. Pues vamos a continuar ahora con la tercera revisita. Esta vamos a ver cómo la desarrolla nuestra hermana Gloria de Jiménez y su ayudante Kesia de Rojas. En este caso, la hermana ha elegido un texto y una de las publicaciones. Prestemos atención. Hola, Kesia. Como quedamos, te vuelvo a venir a visitar. ¿Cómo estás? Ay, pues mire, estoy muy angustiada, la verdad. No sé qué hacer. Ya ni recuerdo bien lo que platicamos la vez pasada. Es que tengo tantos problemas que la verdad no sé a dónde acudir. Ay, Kesia, fíjate que esta situación que estás viviendo, pues la mayoría de la gente lo está pasando, porque hay problemas con la familia, con los hijos, con enfermedades graves, incluso la muerte de un ser querido. Pero pues esto no es nuevo, esto ya viene de mucho tiempo atrás.
Esto me recuerda a lo que menciona el capítulo de Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ahí nos menciona cómo es que el apóstol Pablo estaba pasando situaciones muy difíciles, pero algo bonito que le estaba diciendo a Timoteo es que siguiera él y que siguiera leyendo lo que estaba escrito. Y ahora la invitación es esa, ¿verdad? Para que tú puedas superar los problemas y puedas salir adelante, te hago la invitación a que también tú puedes ver la Biblia. Entonces, ¿también la Biblia me puede ayudar en eso? Claro que sí. Y mira, te voy a enseñar un texto que es aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Quieres leerlo, por favor? Dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia. ¿Notaste? Dice, toda escritura es inspirada por... Dice que de Dios. Claro. Y Dios es tan amoroso que Él desea que estemos bien cada uno de nosotros. Y nos está dando muchas ayudas. Ahora, ¿qué más sigue diciendo? Pues dice que nos sirve para enseñar, para censurar, para rectificar, para todo. Claro, para todo. Entonces, si nos ayuda, tenemos que leerla para salir adelante. ¿No crees? Además, esto va a beneficiarte no solo a ti, sino que a toda tu familia. Pero tú me decías que tenías la Biblia, ¿no? Sí, yo le había dicho que la tengo guardada porque la verdad me cuesta mucho trabajo entenderla y pues me da flojera, la verdad, leerla. Claro que sí. Y fíjate que eso le pasa a muchas personas. Pero si tú sacas tu Biblia, yo traigo un manual que te va a ayudar. Se llama este libro que enseña realmente la Biblia. Este libro te va a ayudar por medio de temas. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3 nos viene hablando de el propósito de Dios que tiene para la humanidad. Entonces, si la leemos, vamos a sacar mucho provecho y de veras vas a ver dónde puedes hallar buenos consejos para la vida diaria. ¿Cómo ves? ¿Te lo dejo? Claro que sí, me parece interesante, pues si me va a ayudar a entender la Biblia, pues me va a ser útil. Claro que sí, y si me permites, ¿cuándo quieres que te vuelva a visitar? Me parece bien mañana. Mañana, sacas tu Biblia y la leemos juntos. Claro que sí. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Queremos aquí recalcar algo muy importante que hizo la hermana al referirse a los textos bíblicos. Ahí en la lección 147, en la página 147, lección 20, habla acerca de la introducción eficaz a los textos bíblicos. De hecho, pues esa es la labor que nosotros hacemos, leer textos bíblicos a las personas, pero dice aquí el párrafo 2, no basta con tan solo referirse al texto e invitar al oyente a leerlos juntos. No, dice ahí, al introducirlo, trate de lograr dos objetivos. 1, crear expectación. 2, destacar la razón por la que se remite a él. Y hay varias maneras en lo que lo podemos hacer. Y aquí vimos que nuestra hermana utilizó una de ellas. Por ejemplo, en la página 149, habla acerca de tener en cuenta el contexto, porque ella le dijo que el apóstol Pablo le había dado un consejo a Timoteo cuando le citó de ese texto. Entonces, qué importante es saber quién estaba hablando y a quién se le estaba dirigiendo. Muchas gracias, hermana Gloria, y también a su ayudante por esta demostración. Vamos a continuar con la siguiente. Esta tiene que ver con el curso bíblico. Nuestras hermanas Araceli Bolaños y su ayudante Leonor Velázquez van a desarrollar esta última parte. Les prestamos atención. Bueno, Leo, entonces, en conclusión aquí de este párrafo, vemos que 1 Corintios 15:33 nos invita a que escojamos con mucho cuidado nuestras amistades. Ahora, por favor, ayúdame a leer el párrafo 14. Claro. Lo más valioso que tenemos es nuestra amistad con Jehová y debemos protegerla. Así que no escogemos como amigo cercano a nadie que pueda debilitar nuestra fe y dañar nuestra amistad con Dios. Piensa en lo siguiente, no podemos meter una esponja en vinagre y esperar que se llene de agua. De la misma forma, no podemos tener amigos que hagan lo malo y esperar que nos resulte fácil hacer lo bueno. Por eso tenemos que elegir con cuidado nuestras amistades. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer la pregunta del párrafo 14 que dice, ¿qué efecto pueden tener las malas amistades
en nuestra amistad con Jehová? Bueno, pues aquí nos dice que lo más valioso que tenemos es nuestra amistad con Jehová y que no podemos escoger a un amigo que pues pueda debilitar nuestra fe o dañar esa amistad. Entonces, esta ilustración pues se me hace muy práctica, ¿no? Si metes una esponja al vinagre no vas a esperar que se llene de agua. Y bueno, igual nosotros no podemos tener amigos que hagan cosas malas y esperar que a nosotros nos resulte fácil hacer lo bueno. Exacto. Entonces aquí podemos resaltar que nuestra amistad con Jehová es algo demasiado valioso, Leo. Es muy valioso. Es como si tuviéramos un tesoro aquí con nosotros, ese tesoro valioso. ¿Tú lo pondrías en un lugar público, como por ejemplo en un centro comercial, en una plaza, en un parque? ¿Lo pondrías a la mitad de ese lugar? No, porque me lo robarían, lo perdería. Exacto, pero si eso lo comparamos con nuestra amistad con Jehová, pues vemos que no tiene nada de valor. Por eso debemos de protegerla, debemos de cuidarla con mucho cuidado, y por eso debemos de aplicar lo que dice 2 Tesalonicenses 3:14. ¿Qué es lo que dice, Leo? Bueno, dice, pero si alguno no es obediente a nuestra palabra mediante esta carta, mantengan a este señalado, dejen de asociarse con él, para que se avergüence. Entonces aquí nos indica que debemos de tener cuidado con nuestras amistades. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estamos en la congregación y algún hermano o hermana o inclusive algún grupito de hermanos, tú los ves y dices, híjole, es que siempre se la pasan criticando a los que llevan la delantera. ¿Crees que esto te va a beneficiar o te va a perjudicar tu relación para con Jehová? ¿Será una buena o una mala amistad? Definitivamente una mala amistad. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo, imagínate que nos toca la limpieza y un hermano nos dice, ¿saben qué, hermanas? Nos va a tocar lavar los baños o nos toca el salón del reino. Y un hermanito por ahí nos dice, no, yo cómo voy a lavar el baño. No, y vemos que no tiene esa humildad y no tiene ese amor por limpiar la casa de Jehová. ¿Crees que nos va a beneficiar o nos va a perjudicar? No, pues su amistad nos perjudicaría. Exacto. De la misma manera debemos de cuidar nosotros cómo actuamos y ver si realmente estamos actuando para tener una buena amistad con los hermanos. Ahora vamos a pasar al párrafo 15. En la congregación encontrará personas que de verdad aman a Jehová y que pueden llegar a ser buenos amigos suyos. No busque amigos solo entre quienes sean de su misma edad, raza, cultura o nacionalidad. Recuerde que Jonatán era mucho mayor que David y que Ruth era mucho más joven que Noemí. La Biblia nos aconseja que ensanchemos nuestro corazón, es decir, que aceptemos a todo tipo de personas. Queremos tener amor a toda la asociación de hermanos. Mientras más se esfuerce por imitar a Jehová, más personas querrán su amistad. Muy bien. Ahora, antes de leer la pregunta, por favor vamos a leer 1 Pedro 2:17. ¿Qué nos dice? Honren a hombres de toda clase, tengan amor a toda la asociación de hermanos, estén en temor de Dios, den honra al Rey. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué puedes hacer tú, Leo, para tener buenos amigos en la congregación? Bueno, aquí nos dice que no busquemos amigos solo de quienes sean de nuestra misma edad, raza, cultura o nacionalidad. Y bueno, da dos ejemplos, el de Jonatán, que era mucho mayor que David y fueron muy buenos amigos, de Ruth, que era mucho más joven que Noemí, su suegra, y hicieron una bonita amistad. Entonces, pues aquí nos dice que nos aconseja que pues nos ensanchemos y que recibamos y aceptemos pues hermanos de todo tipo, ¿no? De todo tipo, y amar a toda la asociación de hermanos. Eso es excelente. De hecho, en Salmo 133:1 dicen que eso es bueno y es agradable a los ojos de Jehová. Pero me gustaría que nos pusiéramos una meta. ¿Qué te parece si en las siguientes reuniones vamos a observar, a ver, con qué hermano no tenemos tanta convivencia? Y vamos a tratar de ponernos la meta de, ya sea antes o después de la reunión, pues platicar con ellos, ver qué es lo que les interesa, qué les preocupa, y de esa manera poder entablar una amistad con ellos y ensanchar nuestro corazón en las reuniones. ¿Qué te parece? Me parece bien porque desde que vengo a las reuniones me siento en el mismo lugar y pues siempre platico nada más con los hermanos que están al alrededor, ¿no? Y sí me gustaría conocer otros hermanos. Me parece perfecto. Vamos a seguir con el siguiente párrafo, por favor. Claro. Muchas gracias, hermanas, por este desarrollo del curso bíblico. Queremos agradecerles por su participación y recordar
algunas sugerencias que nos serán muy útiles cuando estemos precisamente dando un curso. Ahí en la página 157, en la lección 23, resaltar el valor práctico. ¿Por qué es importante resaltar el valor práctico? ¿Y qué es esto? Dice ahí el recuadro: si su interlocutor no ve el valor práctico de la información, quizá le diga que no le interesa, o en este caso, se desconecte mentalmente y piense en otros asuntos. En este caso, si es un curso, la persona puede que esté divagando y no preste atención a lo que se le esté diciendo. Por eso es muy importante hacer esto. Debemos, como dice ahí la página 159, en el último párrafo, debemos ayudar a los estudiantes a entender los consejos, los principios y los ejemplos bíblicos que se muestran en la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer, y queremos agradecer a nuestra hermana Araceli porque vimos que utilizó algunos ejemplos para ayudarla a razonar, ¿verdad? Muchas gracias, y al final le daremos alguna sugerencia. Bueno, de esta manera hemos concluido esta sección de la reunión, y ahora, para pasar a nuestra vida cristiana, les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para entonar una canción. La canción que estaremos entonando tiene como tema Dios nos enseñó a amar, y usted puede encontrarla en el número 107. Vamos a continuar con esta última parte de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. Y para ello tenemos el siguiente tema, el regreso del hijo pródigo. Vamos a analizar algunas preguntas y también veremos un video
Por eso invitamos a nuestro hermano Samuel Trejo para que dirija esta parte. El Salmo 127:3 nos dice que los hijos son una herencia. ¿Lo recordará usted? Bueno, al mencionarnos este asunto, Jehová nos quiere indicar, hermanos, que tenemos que darles mucho cuidado a los hijos. ¿Por qué razón? Porque vemos que están en un mundo en el cual, pues es muy atrayente. ¿De qué manera podemos nosotros ayudar a nuestros hijos como esa herencia que Jehová nos da? Lo voy a invitar a que usted use su Biblia, su traducción, y busque aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 6, los versículos del 4 en adelante, hasta el 7. Si me sigue con la lectura, Jehová nos dice lo siguiente: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Y tienes que amar a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu corazón. Y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Notamos aquí, hermanos, con claridad la manera de poder ayudar a los hijos en este sistema. Tratando, hermanos, de siempre hacerles llegar la palabra de Dios para que éste les proteja y les ayude. Y aunque ellos crecen, ¿verdad? Y a veces tienen otras ideas, pero siempre en su corazón van a tener aquí al Creador, el conocimiento de lo que dice su palabra, si nosotros ponemos empeño en ello. Al igual que los israelitas, hermanos, que se les dio estos detalles que ya leímos, también nosotros debemos de ponerlos en práctica. Y mire, para que nosotros visualicemos plenamente el asunto, vamos a ver un fragmento. De seguro que usted ya vio la película del Hijo Pródigo. Solamente vamos a verle fragmento para que nosotros ahora abramos nuestra mente y después haremos algunas preguntas al respecto para ver qué es lo que hemos comprendido. Les invito a que pongan atención, por favor, a este fragmento. Perdóname. Perdóname, por favor. Lo que Manasés hizo fue horrible.
¿Lo perdonaría Jehová? ¿O era un caso perdido? Leamos segundo de las Crónicas 33:12. Y tan pronto como esto le causó angustia, él ablandó el rostro de Jehová su Dios. Jehová lo perdonó. ¿Qué lección aprendemos? Si cometemos un pecado, aunque sea grave, pero nos arrepentimos de corazón y nos esforzamos por hacer las cosas como Jehová nos dice, no seremos un caso perdido. Jehová nos perdonará. Él es un Dios amoroso y nos recibirá con los brazos abiertos. Pasado mañana cambiaremos los paraguas por las gafas de sol, porque se espera que el cielo esté despejado. Después de los deportes les daremos más detalles. Volvemos. Parece que trabajaremos bajo techo un día más. Me voy a dormir. No olvides que hay que sacar la bolsa de basura. Ah, sí. David. Qué bueno que volviste. Te he extrañado tanto. Papá, por favor, perdóname. ¿Puedo volver a casa? Tenemos algunas preguntas que usted nos puede hacer favor de responder. Dice aquí la primera pregunta: ¿cómo sabemos que la amistad de David con Jehová estaba debilitándose? ¿Y cómo intentaron ayudarlo, su familia y los ancianos? ¿Usted podría darnos una respuesta? Le pedimos a la hermana Limón si nos hace favor. Porque en el video muestra cómo su hermano le hacía ver que ya no se preparaba para las reuniones, que ya no leía la Biblia, incluso salía poco a predicar o se distraía mucho cuando salía a predicar, además de que también pues ya empezaba a faltar a las reuniones. Muy bien, gracias. Por favor, hermana Elsa Mendoza. Podemos ver el trato que él tenía con un amigo que en sentido espiritual no estaba bien. Empieza allí, luego también faltó a la consideración del texto, le deslumbró un trabajo lucrativo, ¿verdad? Y luego en la entrevista que él tuvo dijo que estaba dispuesto a todo. ¿Qué era todo? Quizás, bueno, hasta perder las reuniones. Muy bien, ¿verdad? Tenemos una segunda pregunta. Dice, ¿por qué diríamos que el matrimonio Barker es un buen ejemplo para los padres? ¿Por qué es así? Nuestro joven hermano Figueroa, por favor. Porque le hicieron ver a su hijo con cariño y también no le dijeron nada a James cuando se enojaba con su hermano porque quería que no se fuera a un mar lleno de tiburones. Y también los cuidaron a los dos cuando eran pequeños. Muy bien. Y al final, hermanos, qué buen ejemplo nos permite ver este video.
Hermana Silvia de Velázquez, por favor. La postura que tomó David y la actitud que tuvieron sus padres antes, durante y después de todo el proceso que este joven pasó, demuestra muy bien que los padres deben apoyar a sus hijos hasta donde los hijos lo permiten, pero que una vez ellos toman una decisión, los padres deben ser leales a Jehová. Y este matrimonio lo demostró así, aunque estuvo dispuesto a ayudar a su hijo cuando éste se arrepintió. Muy bien, ¿verdad? Imitó a Jehová perdonándolo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos entonces otras preguntas. Dice aquí, ¿qué nos enseña en este video sobre el peligro de dedicar nuestra vida al trabajo? Jóvenes, pongan mucha atención, ¿verdad? Por favor, hermana Olivia de Llanos. Sí, vemos cómo poco se fue involucrando tanto en el trabajo que ya no tenía hora de salida. Y esto logró que se distrajera de lo más importante, porque observábamos en el video que ya no llegaba a las reuniones, ya tampoco llegaba a dar sus asignaciones. Y entonces a Jehová lo dejó en segundo lugar. Y esto trajo consecuencias graves. Muy bien. Hermana Berenice de Villaseñor, por favor. Y una vez más se demuestra que quien dedica a eso su vida queda decepcionado, porque más adelante en el video se ve como, sin avisarle, después de que estuvo trabajando todas estas horas extras con una mala paga, le dan las gracias y simplemente le dicen que hubo un recorte, y Satanás es así, lo exprimió, lo hizo que perdiera su espiritualidad, su relación con Jehová, y al final se quedó sin nada. Bien, la siguiente pregunta, ¿qué nos enseña este video sobre las malas compañías? ¿Podría darnos un comentario la hermanita Ana, por favor? Levante su mano, gracias. El cuidado que tenemos de tener y no confiarnos, porque incluso en la congregación podemos encontrar hermanos que llevan doble vida. Y como menciona 1 Corintios 15:33, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Muy bien. ¿Quiere agregarnos algo, hermanita Frida, por favor? Sí, aparte de las malas compañías nos llevan a tomar malas decisiones y, como se observó en el video, solo nos traen problemas. Es por eso que a la hora de elegir a nuestras amistades, pues debemos tener en cuenta que sean espirituales y que amen a Jehová. Muy bien. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué nos enseña este video sobre la importancia de hacer caso a los consejos? Noemí, ¿nos puede dar su comentario, por favor? No, Sí, que estos consejos siempre vienen de Jehová y que son para nuestro bien, ya que si somos humildes y los tomamos en cuenta, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Muy bien, hermanita Trejo, ¿verdad? Ahora tenemos otra preguntita aquí, dice, ¿qué nos enseña este video sobre el arrepentimiento y el perdón? ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Hermano Velázquez, le escuchamos, por favor. Que realmente nunca es tarde para arrepentirse de sus actos. Que Jehová nos perdona, sean las faltas o los pecados graves que hayamos hecho, tanto jóvenes como adultos, ¿verdad? Y también nos muestra cómo el cariño de los padres nos ayuda mucho a recobrar el buen camino. Muy bien. Hermano Víctor Figueroa, por favor. Estrecha entre el arrepentido y lo que siente el perdonado. No se nos debe olvidar que esta parábola nos hace entender que todos somos ovejas, el único pastor es Jehová, así que cuando una oveja llega no espera que los demás seamos ni pastores, ni jueces, ni ningún tipo de personas, sino ovejas igual que él. En esta ilustración que se ve ahí, el hermano Barker con su hijo James está intentando convencerlo de que su reacción debe ser de una oveja, pero él está actuando de una manera diferente. Nosotros debemos siempre tomar nuestra postura como otra oveja, igual al hermano que acaba de regresar de una expulsión o de cualquier actitud. Bien, les voy a pedir un favor, hermanos. Mire, veo que hay varios de sus estudiantes. Seguramente no tuvieron la oportunidad de verlo, ¿verdad? Pero les recomiendo, hermanos, que por favor lo vean con ellos para que vean exactamente el panorama amplio sobre la aplicación del hijo pródigo en esta situación, porque es muy amplio, lleva más de una hora, ¿verdad? Entonces no podemos pasarlo aquí, pero si usted lo quiere aprovechar junto con su estudiante, sería bueno, porque entonces vamos a aprender las cosas que se acaban de comentar.
Hermano Trejo, muchas gracias por esta intervención. Queremos ahora continuar con la última parte, el estudio bíblico de la congregación. En esta ocasión se estará analizando el tema "Arrancan algunas espigas en sábado". ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? Bueno, nuestro hermano Jorge Aguirre dará parte a esta consideración y el lector Óscar Romero. Vamos a continuar en la consideración de nuestro libro. Hoy toca el capítulo 31 y si ustedes pudieron darse cuenta, en las semanas anteriores estuvo hablando en parte acerca de esta misma cuestión del sábado, cuestiones sobre las cuales se cuestionó a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos. Hoy vamos a continuar analizando eso y hay muchos puntos interesantes que podemos destacar de ahí. Así es que prestemos mucha atención. El tema que estaremos analizando hoy del capítulo 31 es "Arrancan algunas espigas en sábado". Los discípulos arrancaron algunas espigas en sábado y algunos fariseos observaron la escena. ¿Qué hizo Jesús respecto al cuestionamiento que le hicieron los fariseos? Prestemos atención, por favor, a la lectura de los párrafos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Óscar Romero que nos ayude a leer los párrafos, por favor. Es primavera, y Jesús y sus discípulos se dirigen a Galilea, al norte. Cierto día, mientras cruzan unos campos llenos de grano, les da hambre, así que comienzan a arrancar algunas espigas y a comer los cereales. Ahora bien, es sábado y los fariseos ven lo que están haciendo. Recuerde que hace poco unos judíos de Jerusalén quisieron matar a Jesús por desobedecer, según ellos, la ley del sábado. En esta ocasión, los fariseos ven mal lo que acaban de hacer los discípulos de Jesús y por eso le dicen: "Fíjate, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado". Los fariseos afirman que arrancar espigas y frotarlas con las manos para sacar el grano es lo mismo que segar y trillar. Tienen un punto de vista tan estricto sobre lo que es trabajar que convierten la ley del sábado en una carga, cuando lo que Dios quería era que fuera un día feliz y refrescante en sentido espiritual. Jesús los corrige poniéndoles dos ejemplos que demuestran que Jehová nunca quiso que la ley del sábado se aplicara de esa manera. Primero les habla de David y sus hombres, y de la ocasión en que les entró hambre y se comieron los panes de la presentación en el tabernáculo. Los únicos que podían comerse esos panes eran los sacerdotes, una vez que los retiraban del tabernáculo y los sustituían por pan fresco. Sin embargo, en vista de las circunstancias, Dios no condenó a David y sus hombres para comérselos. A continuación, Jesús les pone un segundo ejemplo. ¿No leyeron en la ley que los sábados los sacerdotes en el templo desobedecen la ley del sábado y no por eso se hacen culpables? Así es, los sacerdotes sacrifican animales y realizan otros trabajos en el templo aunque sea sábado. Entonces Jesús añade: pues yo les digo que tienen aquí algo más importante que el templo. De nuevo, Jesús cita las Escrituras para hacerles ver que están equivocados. Si hubieran entendido qué significaban las palabras "lo que quiero es compasión, no sacrificios", entonces no habrían condenado a los que no son culpables. Y concluye diciendo: porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con estas palabras, Jesús está haciendo referencia a su reinado de 1000 años que traerá paz a la tierra. Satanás ha tenido esclavizada a la humanidad por mucho tiempo y la ha hecho sufrir, llenando el mundo de violencia y guerras. Qué distinta sería la vida cuando Cristo nos gobierne. En cierto sentido, será como un gran sábado, pues todos obtendremos el descanso o alivio que tanto deseamos y necesitamos. Muchas gracias, hermano Romero.
apreciamos su lectura. Vamos a analizar las preguntas que a continuación tenemos para esta parte y después comentaremos algunos otros detalles. La primera pregunta, hermanos, ¿de qué acusan los fariseos a los discípulos de Jesús y por qué? ¿De qué acusan los fariseos a los discípulos de Jesús y por qué? Hermana Julia, por favor, allá atrás. Podemos observar al fondo a los fariseos y ellos observando a los discípulos de Jesús que mientras cruzan en los campos llenos de grano les da hambre, así que comienzan a arrancar algunas espigas y a comer los cereales. El asunto es que es en sábado y ellos ven que esto es algo mal. Esa era la situación, ¿no? Que estaban haciendo algo que a su parecer era algo indebido por la ley, según ellos, ¿no? Doña Hortensia, por favor. Los acusan de trabajar lo que no está permitido en día sábado para ellos, en arrancar y frotar espigas con las manos es lo mismo que segar y trillar o trabajar. Ellos se basan en Éxodo 34:21, donde se dice 6 días has de trabajar, pero en el séptimo guardarás sábado o descansarás, convirtiendo la ley en una carga. Correcto, muchas gracias. Ahora mire, viene la segunda pregunta. ¿Cómo corrige Jesús a los fariseos? Hay 2 ejemplos que les pone él a los fariseos. ¿Podría mencionarme el primero, por favor? Hermana Antonieta. Sí, el primero es aquella ocasión en la que David y sus hombres, hermano, en una misión, estando en una misión especial, se menciona que terminan hambrientos y entonces recurren a Ahimelech, el sumo sacerdote, pidiéndole de comer los panes de la presentación. Estos panes únicamente eran comidos por los sumos sacerdotes debido a que su trabajo era especial, pero Ahimelech en esta ocasión vio que se podía hacer una excepción y se los dio, y no por esto Jehová Dios condenó a David y sus hombres. Correcto, muy bien, muchas gracias. ¿El otro ejemplo cuál era? En el que les trató también de dar a entender la situación en la que estaban equivocados. Por favor, hermana Elena Millán. Sí, el segundo ejemplo es cuando les dice Jesús que los sacerdotes sacrifican animales y realizan otros trabajos en el templo aunque sea sábado. Y Jesús también les dice, yo les digo que tienen aquí algo más importante que el templo. Exacto, y lo hacían en el propio templo, ¿no? Por eso les cuestiona ahí nuestro Señor Jesucristo respecto a esta situación, este ejemplo que de alguna manera trataba de ayudarles a entender la situación. Ahora dice la pregunta número 3, ¿en qué sentido es Jesús el Señor del sábado? ¿En qué sentido? Hermano Zúñiga. Sí, el propósito de Jehová era que el sábado en el tiempo de Israel fuera un día de paz y de frescura espiritual. Así es de que en aquellos tiempos pues ya la ley la habían convertido en una carga, pero para el reinado de los 1000 años de Jesús, ese cumplimiento de Jehová pues se va a dar, pero como si fuera un gran sábado. Así es, gracias. Hermana Pilar. Pilar Rodríguez, por favor. Satanás ha convertido este sistema de cosas en violencia y guerras, y va a ser muy distinta a la gobernación de nuestro Señor Jesucristo. Será un gran sábado, pues todos obtendremos descanso y alivio, y qué tanto deseamos y necesitamos eso. Exacto. Belén, por favor. Además, el apóstol Pablo escribió que la ley tiene una sombra de las cosas nuevas por venir. Y así como dictaba la ley, el sábado venía al cabo de 6 días de trabajo y Jesús realizó muchas curaciones en sábado. Aquello se asemeja al descanso que tendremos y otras bendiciones bajo este reinado, cuyo rey es Jesucristo, el Señor del sábado. Correcto. Muy bien, qué interesante resulta esta escena, esta situación en la que ahora están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar, vamos a prestar mucha atención
a continuación a la lectura de la Biblia, de las 3 citas bíblicas que tenemos aquí, Mateo, Marcos y Lucas. Posteriormente de eso vamos a comentar algunos otros detalles más que podemos extraer de estos relatos. Vamos a empezar entonces, hermanos. Les voy a pedir que presten mucha atención a la primera lectura, que es Mateo capítulo 12. Abra su Biblia, por favor, Mateo capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 al 8. Vamos entonces a pedirle a nuestros hermanos asignados que nos ayuden con esta lectura. Por favor, hermanos. En aquel tiempo Jesús pasó por los sembrados de grano en día de sábado. A sus discípulos los dio hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado. Él les dijo: ¿No han leído ustedes lo que hizo David cuando él y los hombres que iban con él tuvieron hambre? Que entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presentación, algo que a él no le era lícito comer, ni a los que iban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sábados, los sacerdotes en el templo tratan el sábado como no sagrado y continúan inculpables? Pues yo les digo que algo mayor que el templo está aquí. Sin embargo, si hubieran entendido qué significa esto, quiero misericordia y no sacrificio, no habrían condenado a los inculpables, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Muy bien, vamos ahora por favor a dirigir nuestra atención al Evangelio de Marcos, que nos puede aportar también este relato de esa misma escena. Ahora el capítulo 2, versículos 23 al 28. Por favor, hermanos. Ahora bien, sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano en día de sábado, y sus discípulos comenzaron a caminar y a arrancar las espigas, de modo que los fariseos empezaron a decirle: Mira eso, ¿por qué están haciendo ellos en día de sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿No han leído ni siquiera una vez lo que David hizo cuando se halló en necesidad y le dio hambre a él y a los hombres que estaban con él? Que entró en la casa de Dios, y el relato acerca de Abiatar, el sacerdote principal, y comió los panes de la presentación, que a nadie es lícito comer, sino a los sacerdotes, y dio algo también a los hombres que estaban con él. De modo que siguió diciéndoles: El sábado vino a existir por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así es que el Hijo del Hombre es Señor hasta del sábado. Muy bien, vamos ahora por favor al Evangelio de Lucas. El capítulo es el 6. Lucas capítulo 6. Vamos a leer de ahí los versículos 1 al 5. Por favor. Un sábado sucedió que él iba pasando por los sembrados de grano, y sus discípulos arrancaban y comían las espigas tras frotarlas con las manos. Por esto algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en día de sábado? Pero Jesús respondiendo les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David cuando él y los hombres que estaban con él tuvieron hambre? Que entró en la casa de Dios y recibió los panes de la presentación y comió y dio a los hombres que estaban con él, lo que no es lícito a nadie comer, sino solo a los sacerdotes. Y pasó a decirles: Señor del sábado es lo que el Hijo del Hombre es. Muy bien. Pues ya tenemos ahí, hermanos, los relatos que da la Biblia respecto a la escena que estamos ahora viendo. En primera instancia, hermanos, del primer punto que aprendimos el día de hoy, los fariseos obviamente acusaron a nuestro Señor Jesucristo de una situación. ¿Cuál era su deseo realmente de ellos? ¿Estaban preocupados por la ley? ¿Era realmente esa su preocupación? Hermana María Luisa.
Sí, en este caso, como Jesús no obedeció de descansar el sábado, porque también se puso a hacer algunos milagros en sábado, pues lo que querían los fariseos en sí era matar a Jesucristo. Así es, gracias. Hermana Elsa. Y puesto que le tenían mucha envidia, entonces el fin de ellos era entramparlo para tener un motivo justificado de matarlo. Exacto. Su óptica entonces de las normas de Jehová, de las leyes de Jehová, ¿cómo era de ellos? Hermana Diana. Era desequilibrada porque ellos querían hacer confundir la ley mosaica y convertirla a algo que a ellos les conviniera o sepultarla bajo una maraña de tradiciones humanas. Exacto, era muy escrupulosa la manera de pensar de ellos con relación a las normas que Jehová había dado, incluidas esta ley que hablaba acerca del día sábado. Ahora, hay dos ejemplos que puso Jesús y vamos a tratar de entender qué nos pueden ayudar a nosotros estos ejemplos. El primero, como bien aprendimos, se desarrolla en aquella ocasión en que David y sus hombres comen el pan que estaba en la ofrenda a Jehová. ¿Qué podemos aprender de esa situación y la manera en cómo Jesús manejó el asunto? Con este primer ejemplo. Veamos, concentrémonos en este primer ejemplo. Hermana Decano. Sí, es muy importante ver cómo Jehová y Jesús analizan las circunstancias de cada asunto. En este caso, David y sus hombres tenían una encomienda de parte del rey. Era una encomienda muy importante que incluso hasta se tuvo que mantener en secreto. Cuando se llega con el sumo sacerdote, se le pide permiso para que ellos puedan comer de este pan, pero él en su momento se asegura de que estos hombres estén santificados para que puedan comer este pan. Debido a esa situación, Jehová hizo una excepción para que ellos pudieran alimentarse y cumplir con la encomienda que en este caso el rey les había dado. Así es que es importante notar que Jehová analiza siempre las circunstancias de cada situación. Gracias, muy bien. Una pregunta que podemos ahí hacernos, ¿no? Entonces, este hecho, este ejemplo de David nos pudiera ayudar a entender que en ciertas circunstancias las leyes de Jehová se pueden cambiar o pasar por alto. ¿Cómo ven? Hermano Israel. No, la realidad es que no. Cuando las situaciones llegan a haber excepciones en ciertos mandatos o en ciertas leyes, es solamente con el hecho de beneficiar a sus siervos. Nunca de hacer algo que esté en contra de los principios morales que Jehová ha establecido de manera universal, principios que son para nuestro bien. Por eso no podríamos nosotros tomar de pretexto y decir, bueno, es que si hubo ciertas excepciones en el pasado sobre ciertos asuntos, ahora también yo puedo tomarme, ¿verdad?, ciertas respecto a mi adoración a Jehová y tal vez confiarme en eso. No, hay que tomar en cuenta que solamente bajo ciertas circunstancias Jehová lo hace, pero para el beneficio de su creación. Gracias, buen punto. Hermana María José. Y vemos cómo esto nos enseña que Jehová es un Dios flexible que se preocupa por sus siervos. Aunque sus normas son claras y Él es firme, también Él es misericordioso y quiere ayudarnos. Gracias, buen punto también. ¿Qué más podríamos mencionar respecto a este ejemplo, hermanos? Hermano Llanos. En primer lugar, que David conocía la ley, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ante esa necesidad, él iba bajo una misión. Eso me enseña que para ver los principios, la conducta que debo de seguir, debo conocer también las escrituras, las enseñanzas. Posiblemente yo vea que algo está bien, pero debo ver que está bajo ese principio y no tener una doble moral, ¿verdad? De esto sí lo hago o esto no me conviene. Más bien debo tener presente cuál es la instrucción, saberla, conocerla y saber si existe ese margen en base a la Biblia. Exacto, ¿verdad? Es importante siempre que veamos detalles que están alrededor de la situación que se presentó para poder tomar la mejor decisión sin violar un principio o una norma de Jehová. Es muy importante eso, ¿verdad? Correcto. Ahora vayamos al otro ejemplo que puso también nuestro Señor Jesucristo.
Y miren, para ello pudiéramos destacar las palabras que se citan ahí en la propia Biblia. Busque por favor el Evangelio de Mateo capítulo 12. Abra su Biblia por favor. Mateo capítulo 12. Y vamos a leer de este capítulo 12 los versículos 7 y 8. ¿Alguien del auditorio me quiere ayudar a leer estos versículos? Por favor, hermana de Trejo. Quiero misericordia y no sacrificio, no habrían condenado a los inculpables, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Qué destacó Jesús ahí? Versículo 7. ¿Qué fue lo que destacó? ¿Qué era más importante que destacó en este caso nuestro Señor Jesucristo? A la vista de Jehová, no a la vista del hombre. Porque miren, los fariseos ya estaban ahí torciendo o exagerando la situación que habían visto en el caso de los apóstoles de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Por favor, hermanita Ana. Que lo que Jehová buscaba no era una fría obediencia de las leyes, sino lo que Jehová buscaba era que ellos entendieran los principios detrás de las leyes, y uno de ellos era mostrar misericordia. Correcto, muy bien. ¿Qué podríamos decir más respecto a esta situación de quiero misericordia y no sacrificio? Hermano Bolaños. Cristo Jesús antepuso siempre y dijo, si hubieran entendido esas palabras, y a nosotros hoy día también nos aplica, sabemos que Jehová Dios es amor, Jehová Dios es misericordioso y es benévolo para con todos. Entonces, el hecho de que conozcamos perfectamente bien a Jehová nos ayuda a entender que esa ley que puso no era una ley inflexible, rígida, estricta, no, era una ley con amor para que la gente se diera cuenta cuál es la voluntad de Jehová. Exacto. Los fariseos por un lado hicieron con la ley, ¿qué? ¿Cómo la hicieron, hermano Víctor? Cuando yo analicé esta lección pensé que habían hecho un instrumento de tortura con la ley y sin embargo Jesús les puso dos ejemplos de lo que parecía una flagrante violación de una ley, como que David comiera del pan de la proposición o que en algún otro momento los sacerdotes trataran el sábado como no sagrado. Y sin embargo Jesús destacó el principio subyacente en ambos momentos y era en realidad que el hecho de que el pan de la proposición estuviera disponible como el único alimento lo hacía adecuado, o que el sacerdote sacrificara durante el sábado lo hacía adecuado. Así que Jesús nos pone de manifiesto algo. Lo que cuenta es lo que estamos guardando en nuestros corazones para hacer, o las intenciones con lo que hacemos algo a la vista de Jehová. Exactamente, muy importante ese detalle. Gracias, hermano. Por favor, Frida. Así que los fariseos hicieron ver la ley del sábado como una carga. La triste realidad era esa. Convirtieron la ley en una carga para el pueblo. Y lo que quería hacer Jesús era que, hermana Alma. Sí, lo que Jehová y Cristo Jesús quería es que fuera un día feliz, un día de gozo, que en ese día tuvieran el gozo de servir a Jehová, de estar todos como familia reunidos, dejar a un lado sus actividades y estar plenamente en lo espiritual. Entonces ahí vemos que Jehová es un Dios de amor, por eso dice que se deleita en bondad amorosa. El que sigamos también con amor las normas de Jehová porque lo queremos hacer y no porque nos estén imponiendo detalles que sean una carga. Exacto, muy bien. Hermana de Trejo. Sí, hermano, por eso es que Jesús mismo dijo que Él era Señor del sábado, porque eso vislumbraba ese sábado especial que va a ser los 1000 años y donde Él desea que todos estemos ya en paz, ¿verdad? Y beneficiándonos de las curaciones
que Él, como ya se mencionó que hizo en sábado, las va a hacer en ese nuevo mundo, en esos 1000 años, donde ya no va a haber las cosas malas que estamos viendo ahora. Exactamente, ¿verdad? Por eso Jesús se llamó el Señor del sábado. Hermana de Villaseñor. Y es que lo triste de esta actitud de los fariseos es que por un lado ellos creían tener el favor de Jehová y luego se mantenían en cuestión de la ley con el mínimo esfuerzo porque simplemente cumplían escrupulosamente con lo que tenían que cumplir y además criticaban a otros que de verdad tenían buenas intenciones y no solo los criticaban sino trataban de impedirles que lo hicieran. Entonces al meditar en ese tipo de ejemplos podemos meditar en nuestros motivos, ¿verdad? Si por un lado creemos tener el favor de Jehová o por el otro si a lo mejor nos manejamos así con la ley del mínimo esfuerzo y cuando vemos que alguien más está teniendo una abnegación sincera, un amor sincero por su servicio a Jehová, pues tratamos de impedírselo o hasta los criticamos. Muy bien, también detalles muy buenos que nos pueden ayudar a reflexionar y ver desde la óptica de Jehová los asuntos, ¿no? No como lo hicieron o lo transformaron los fariseos al imponer cargas innecesarias al pueblo. Entonces, hermanos, muy interesantes estos aspectos. ¿Habrá algún otro punto que merezca que le demos atención? ¿Qué otro aspecto podemos destacar de este capítulo? Hermano Romero. Sí, también la actitud de cómo Jesucristo manejó esta situación, es decir, Él pudo ser justo e inclusive reprenderlos, decirles qué era lo que estaban haciendo mal. Sin embargo, Jesucristo utilizó estos dos ejemplos para razonar con ellos. Les hizo preguntas, hizo que con estos dos ejemplos los fariseos entendieran cuál era su error. Y eso nos demuestra que Jesucristo también fue flexible para poder platicar con ellos. Muy bien, buen punto también. Hermano Limón. Sí, y a ese mismo respecto, qué interesante cómo Jesús manejó esa situación. Primero porque Él utilizó una situación que ellos sabían, por eso les citó estos ejemplos, porque ellos conocían la ley. Entonces esto también a mí me enseña en el territorio, cuando vamos a predicar con las personas, saber lo que las personas saben para poder utilizar eso y poder derrumbar sus razonamientos y poderles ayudar a razonar. Entonces qué interesante la manera en que lo hizo. Exacto, muy bien, es importante razonar a partir de las escrituras, ¿no? De lo que está escrito para ayudarles a entender aspectos importantes de Jehová. Hermana de Velázquez. Sí, recordando realmente lo que hacían los israelíes, los guías religiosos en el tiempo de Jesús, debemos de recordar entonces cuál es el espíritu del sábado. Realmente no es un descanso de labores en este sistema, pero sí lo será en el nuevo mundo. Pero mientras llega, pues no seamos tan legalistas como lo hacían ellos, sino que podemos acudir a la misericordia. Hay tantas cosas que podemos disfrutar en el pueblo de Jehová si no estamos pensando siempre en ser legalistas. Así es, muy bien, gracias. Hermano Rojas. Incluso es posible que a veces podamos llegar a ser justos en demasía o quizás prejuzgar a los hermanos, pero es importante entonces recordar que aquí la misericordia cumple un papel muy importante en el objetivo de Jehová. Siempre que tengamos dudas o preguntas, aunque no tenemos a Jesús, podemos recurrir, por ejemplo, a la hora de dar consejo a la Biblia y basarnos en el amor que Jehová le tiene a cada integrante de la congregación. Así es, muy bien, excelente. Hermano Robles. Por eso es muy importante que estemos bien relacionados, como se comentó en los principios bíblicos. Un principio que aquí se ahondó mucho en toda la reunión y se resalta en esta consideración es la misericordia de Jehová. ¿Y cómo debemos de ejercerla? También se ejerce la justicia, pero también se ejerce la bondad. Entonces son características que van más allá de leyes, sino va principio que es el amor. Así es, muy bien, hermana Irene. Sí, lo sorprendente aquí también es la obediencia de sus discípulos, porque ellos estaban actuando conforme a algo que ellos conocían que estaba fuera de la ley. Sin en cambio no les impuso la mirada desafiadora de los fariseos, porque ellos nada más los estaban juzgando como
pues como grandes jueces, estabas la mirada, no les quitaban la mirada, y sin en cambio ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios. Así es, muy bien, gracias. Brenda. Sí, y algo que ellos tenían que recordar es que en este día Jehová también se preocupaba por el bienestar y la edificación espiritual de su pueblo. Por eso es que ellos tenían que concentrar toda su atención en la ley de Jehová para de esta manera aplicarlo en su vida. Hoy, por ejemplo, en las asambleas también Jehová se preocupa por ese bienestar y por eso es que tenemos que aprovecharlo de la mejor manera. Correcto, muy bien. Así es que, hermanos, pues estas 3 lecciones que hemos analizado y que han estado girando en torno a lo del sábado, pues ya hemos comprendido ahora lo que implica y lo que espera Jehová de cada uno de nosotros. Quiero misericordia y no sacrificio. Muchas gracias, hermano Jorge, por presentarnos la información de esta manera tan sencilla, y también pues a todos ustedes por sus buenos comentarios. Ahora tenemos pues varias lecciones en las cuales podemos enfocarnos. Bueno, pues de esta manera hemos concluido con nuestra reunión. Sin duda ha sido muy provechosa, hemos aprendido bastantes lecciones. Por ejemplo, ¿qué nos enseña de Jehová la parábola del hijo pródigo? Bueno, ahí aprendimos que esta parábola describe el profundo amor y compasión que nuestro Padre Celestial siente por sus hijos. También aprendimos que si nos hemos alejado de Jehová, debemos ser humildes y regresar a Él. ¿Por qué? Porque podemos estar seguros de que Jehová nos perdona. Sin duda, una lección muy importante. Por otro lado, hemos aprendido qué importante es demostrar sabiduría práctica al utilizar las riquezas injustas, o en este caso las posesiones materiales, para dar adelantamiento a los intereses del reino, y que de esta manera podamos demostrar nuestra lealtad a Jehová. Qué interesante. Ahora veremos de qué maneras podemos hacerlo. Y también en el video que analizamos pudimos encontrar varias lecciones. ¿Cuáles son los peligros de las amistades y cómo nosotros podemos enfocarnos en seguir estos consejos para que no nos desvíen? Recordemos que Satanás tiene como objetivo corromper nuestra mente, nuestros pensamientos, y lo hace de diferentes maneras, tal como vimos en ese video. Así es de que hay que poner manos a la obra. ¿Qué veremos en nuestra próxima reunión? Bueno, en Tesoros de la Biblia vamos a ver el tema demostremos agradecimiento. Y ahí contestaremos algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que di las gracias a alguien que hizo algo por mí? ¿O cuándo fue la última vez que escribí una nota de agradecimiento? Interesante, ¿no? Bueno, ahí veremos un relato bíblico que nos enseñará qué importante es ser agradecidos. Y no nada más de palabra, sino demostrarlo. También se dará respuesta a una pregunta muy interesante. Ahí en Lucas 18:8 habla acerca de la fe, pero ¿a qué clase de fe se refirió Jesús en ese versículo? Bueno, queremos prestar atención y les invitamos también a que puedan buscar la respuesta en casa. En nuestra vida cristiana vamos a ver otro video. Acuérdense de la esposa de Lot. Y aquí veremos varias lecciones prácticas. Por ejemplo, ¿por qué miró atrás la esposa de Lot cuando huía de Sodoma? ¿Qué lecciones podemos aprender? Hay que prestar mucha atención y prepararnos. Y finalmente, en el estudio bíblico de la congregación, veremos cómo Jesús demuestra su compasión al curar a un hombre en día de sábado. Seguimos hablando acerca de esos milagros que hacía Jesús en día de sábado. Bueno, pues les invitamos a no perderse esta reunión y más que eso, a prepararnos en casa para poder disfrutar aún más de esta información que se ha preparado. Ahora, pues les invitamos a los que les sea posible ponerse de pie para finalizar entonando una canción a Jehová. Esta canción es la número 139 y tiene como tema: ¿te ves en el nuevo mundo?